Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder una vez más estar juntos, aunque cada uno en sus hogares, pero confiando en el Señor de que pronto esto pasará. Y también agradecidos a Dios porque podemos seguir viniendo a la iglesia, podemos seguir grabando estas predicaciones. Gracias también al pastor Galo que nos permite seguir, ¿verdad?, enseñando y sirviendo. Y vamos a nuestras Biblias rápidamente. No olvide que los días miércoles también estamos con un culto en la noche a las 7 de la noche. Vamos a ir a nuestras Biblias. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2. El tema para hoy es una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Ahí en sus pantallas va a haber un pequeño PowerPoint que tratamos de hacerlo para que a usted quizás le facilite alguna de las instrucciones que vamos a ver en esta noche. Así que vamos a ir a Santiago, es un versículo muy conocido. El tema de hoy es una nueva actitud para enfrentar los conflictos. Vamos a ver tres cosas en específico. La primera, ¿qué es un conflicto? La segunda, ¿qué es el enojo? Y la tercera, ¿cómo debo enfrentar a los conflictos? No sé usted, pero creo que este tiempo especialmente ha servido para unirnos como familia. Muchos hermanos a través del Zoom en las reuniones nos contaban cómo es que el culto familiar ha cobrado vida, ha vuelto a darse, ¿verdad? También ha ayudado mucho en cuanto al compartir. Muchos hermanos por su trabajo no podían pasar tiempo con sus hijos y Dios ha sido bueno, les ha permitido. Pero dentro de todo esto ha surgido conflictos. Yo no sé si usted ahí como familia, ¿verdad? Me imagino que están todos reunidos. Pueden decir quizás un conflicto que hayan tenido últimamente. No sé si en estos días tuvo un conflicto usted con su esposo, con sus hijos, tal vez un desacuerdo, tal vez tuvo un conflicto con un vecino, o tal vez con alguien que vive en su casa, que no sea de su familia, pero estamos rodeados de desacuerdos y de conflictos. Así que vamos a ver en nuestra Biblia, Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hermano, vamos a orar, a pedir a nuestro Dios que Él nos guíe a su verdad. Esperamos en esta noche ser de bendición para su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos una vez más, Señor, a través del internet, de las redes sociales, poder llegar a los hogares de cada uno de mis hermanos. También quizás hay personas conectadas que no pertenecen a la ciudad o incluso a la iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, por darse el tiempo de conectarse, por permitir, Señor, los recursos que son necesarios para poder estar hoy reunidos. Nada más te pido, Señor, porque tu Espíritu Santo sea usando esta enseñanza para el beneficio de cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, recobrar fuerza, aprender algo nuevo, o tal vez si es que no es nuevo, Señor, poner en práctica aquellas cosas que ya hemos aprendido. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, cuida de su salud, de su vida, Señor. Te pedimos también por lo que está pasando alrededor del mundo. Padre, ayúdanos a entender todo lo que estás haciendo, todo lo que estás obrando en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, entre los múltiples medios que Dios usa para cambiarnos, para mejorar nuestra vida, para santificarnos en este proceso que entramos como creyentes en santificación, los conflictos interpersonales creo que están en el tope de la lista, ¿verdad? Pocas cosas nos ayudan a mejorar o pocas cosas nos ayudan a madurar como personas, como los desacuerdos, pero pocas cosas también nos ayudan a decrecer como una discusión. Sí, hay una gran diferencia entre un desacuerdo y una discusión. Es lo que vamos a ver a continuación, pero antes de eso, déjeme decirle que un conflicto puede traer una nueva luz en su vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí como hijo me ayudó mucho cuando papá y mamá me decían que no, ¿sí? Por varias cosas. Primero porque me ayudaba a entender humildad, ¿sí? Porque entendía que no podía disponer de mí solamente. No era algo que solo yo quería y lo hacía y punto, no. Tenía que pedir permiso, eso ayudaba a mí a madurar, a entender que estoy bajo autoridad y necesitaba pedir permiso. Número dos, también me ayudaba en el hecho de poder entender que no soy suficientemente sabio
para tomar mis propias decisiones. Entonces, madurez también es la humildad para decirle, ok, necesito de un consejo de alguien que me puede ayudar. Pero el problema es que cuando este conflicto no nos ayuda a mejorar en la vida, sino que en lugar de eso nos da ceguera, ¿sí? Convenciéndonos de que el problema no soy yo, el problema son las demás personas. No sé si a usted le ha pasado, usted está en una discusión con alguien, está en desacuerdo con alguien, y lo que usted piensa en su cabeza, no, yo estoy bien. Sí, es de esa persona la que debe cambiar, es de esa persona la que tiene el problema, está fuera de mí, no está en mí el problema. Dos formas de enfrentar un conflicto. La una, entendiendo que puede ayudarme para madurar. La segunda, permitiendo que ese conflicto me haga más ciego. Tener un conflicto, al igual que pasar por una tribulación, no nos deja igual. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero quizás en este mes y medio, casi mes, 3 semanas que estamos encerrados, después de una discusión, la familia puede estar o más unida, porque después uno pide perdón, quizás reconoce los errores y dice, perdóname, yo me equivoqué, la otra persona también se pide perdón. A veces nos une más o a veces nos desune. Y lo mismo es con el Señor. El Señor está enviando tribulación a nuestra vida, está enviando conflicto a nuestra vida, ha enviado cambios a nuestra vida, y terminó de dos maneras. O más maduro entendiendo que Él es el soberano, Él sabe lo mejor para mi vida, o termino más enceguecido, como veíamos el día miércoles, a su gloria, a las maravillas de su ley. Así que vamos a definir lo primero. ¿Qué es un conflicto? Ahí me imagino que en su pantalla va a salir, ¿verdad? Un conflicto, si usted puede leerlo en voz alta ahí en su casa, léalo. Un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un asunto determinado, ¿sí? Es la diferencia de opinión. Por ejemplo, yo alguna vez conversaba con mi suegro cuando antes de casarme con mi esposa y a veces nos invitaba a comer y yo veía que él simplemente cogía su auto y se dirigía al lugar a donde íbamos, ¿sí? Alguna vez le pregunté, le digo, Carlitos, ¿cómo hace usted para ponerse de acuerdo a dónde ir a comer? Y decía al principio, cuando recién nos casábamos, nuestros hijos estaban pequeños, yo les preguntaba, ¿a dónde quieren ir a comer? Y cada uno tenía una opinión, ¿verdad? No, yo quiero esto, no, a mí no me gusta esa comida. Y dijo que siempre era un conflicto, porque cada hijo, mis suegros cuando mi esposa vivía ahí eran 5. Sí, 5 hijos más mi suegro y mi suegra son 7 personas, 7 opiniones, ¿sí? Y me dijo un día, hasta que dejé de preguntar, no les pregunto a dónde vamos a comer, simplemente los llevo. Quizás usted ha tenido un conflicto con su esposa. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa. A la hora de ir de vacaciones, hermanos, ¿cuántas veces no hemos tenido un desacuerdo? No, yo quiero ir a la playa. No, yo quiero montaña. No, a mí me hace daño el calor. No, a mí me hace daño el frío. En la iglesia, hermano, ¿cuántas veces no hemos tenido diferencia de pensamiento? No, a mí me parece que las cosas deben hacerse de esta manera. No, a mí me parece que debe hacerse de la otra manera. Y el problema es que el desacuerdo, la diferencia de opiniones, empieza a crecer, sigue escalando y se transforma en un pecado cuando se convierte en una discusión. Vamos a ver un pequeño cuadro que existe, que plantea la diferencia entre desacuerdo y discusión, ¿sí? Número 1, un desacuerdo. Cuando yo tengo un desacuerdo con alguien, y es normal, permítame decirle, hermano, estar en desacuerdo con alguien no es un pecado. El pecado es llegar a la discusión, ¿sí? Entonces, yo estoy en desacuerdo con alguien, expreso mi punto de vista sin herir. Si yo le digo a la persona, mira, este es mi punto de vista, no quiero herirte, no quiero lastimarte. ¿Cuándo peco? Cuando discuto. Discuto cuando expreso mi punto de vista lastimando al otro. Yo no sé si usted puede ser suficientemente sincero. Cuando esto le leía a mi esposa y hablábamos en esta semana y le mostraba el estudio y me decía, sí, es verdad. ¿Cuántas veces yo te he herido o tú me has herido? Un desacuerdo, seguimos con el cuadro, hermanos, un desacuerdo. Cuando yo tengo un desacuerdo nada más, mi objetivo es llegar a un consenso, es llegar a un punto en el cual los dos nos ponemos de acuerdo. Pero cuando es discusión, mi objetivo es ganar. ¿Te ha pasado? No, yo en mi interior, yo sé que tengo la razón y la otra persona debe darme la razón. Empiezo a escalar
a un lugar en el cual no debo estar. En un desacuerdo intento ser objetivo con mis argumentos, ¿verdad? Digo la verdad, no miento. Pero en una discusión tiendo a mentir o exagerar. No sé si a usted le ha pasado, pero como pareja uno le dice, no, tú me dijiste eso. No, pero no lo dijiste así, ¿verdad? No fue como lo dijiste, no exageres. Y la otra dice, no, tú me trataste mal. Y tendemos a mentir o exagerar cuando estamos discutiendo. En un desacuerdo nada más presento lo que fue la verdad. ¿Qué más pasa en un desacuerdo? Suelo hacer preguntas para poder entender mejor. En un desacuerdo yo le pregunto, a ver, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cuáles son? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres ir a ese lugar? ¿Por qué no quieres ir a este lugar? Yo quiero hacer esto y tú no quieres. ¿Por qué? Esto es un desacuerdo, pero en una discusión hago afirmaciones categóricas. No, yo sé lo que tú estás pensando. Yo sé lo que tú quisiste decir con esas palabras. Yo sé la mala intención que tuviste. Eso es una discusión. En un desacuerdo no levanto la voz, pero en una discusión alzo la voz, grito y hasta hablo con sarcasmo. Muchas veces quizás no se presenta solo en griterío ni quizás en alzar la voz. A veces soy sarcástico cuando discuto. Digo cosas para ofender a la otra persona. Hago burla de lo que está pasando. ¿Alguna vez ha discutido usted con alguien y esa persona se le ríe? Usted le dice algo y se empieza a reír. Estamos en pecado cuando estamos en discusión. Cuando tengo un desacuerdo, soy muy cuidadoso de no decir algo que pueda lastimar. Pero cuando estoy discutiendo, utilizo palabras hirientes, malas palabras e incluso insultos. Cuando estoy discutiendo, intento lastimar a la otra persona. Al inicio poníamos una imagen que son dos puños. Eso es una discusión. Cuando con mis palabras intento golpear a la otra persona. En un desacuerdo, hermanos, reconozco y acepto que soy incapaz de conocer el corazón del otro. En mi interior digo, yo no sé las intenciones de esa persona, yo no sé las motivaciones, pero cuando estoy discutiendo, creo conocer la motivación del otro, lo juzgo y atribuyo emociones. Digo, no, es que tú no me amas. Alguna vez le he dicho a su esposo, yo sé que tú no me amas, por eso me hablas de esa manera. Yo sé que tú no me quieres y por eso a los hijos. No, yo sé que ustedes no me quieren como hijos a veces a los padres. No me amas y por eso me tratas de esa manera. No, en un desacuerdo no conozco las emociones de la otra persona. No soy condenatorio, vamos rápidamente. No soy condenatorio al mostrar los errores y en una discusión hago sentir culpable a la otra persona. Lo condeno. ¿Pasa alguna vez que quiera hacerle sentir culpable, hacerle sentir lo peor? Estoy en pecado. En un desacuerdo me enfoco en el problema actual, trato el problema actual, pero en una discusión traigo viejos conflictos. Me pongo histórico. Sí, no histérica, hermano, histórico, ¿verdad? Me pongo histórico, empiezo a recordar un montón de cosas que pasaron hace un montón de años. Estoy en una discusión y en ese momento necesito perdón, pedir perdón a Dios. Porque un desacuerdo no es un pecado, pero una discusión sí lo es. Y ya vamos a ver, vamos a empezar a leer un poco el versículo de Santiago. No sé en qué número vamos, pero siguiente. La diferencia de opinión nos acerca espiritualmente, es lo que les decía al inicio, pero la diferencia de opinión nos distancia espiritualmente. Quizás espiritualmente yo puedo decirle a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, entiendo tu opinión, respeto tu opinión, pero eso no nos va a desunir, eso nos va a unir. Porque en el Señor encontramos una sola opinión, en el Señor encontramos un consejo. ¿Cuántas veces hemos peleado en lugar de ir al Señor? La diferencia de opinión tiene que unirme cuando estoy en desacuerdo. Cuando estoy en conflicto, entonces me distancio espiritualmente. En un desacuerdo, hermano, si no se resuelve la diferencia, sigo amando al otro. Está bien, ¿verdad? No sé si le ha pasado alguna vez. Está bien, no nos pusimos de acuerdo, pero te sigo amando. Sabes que te amo, pero en una discusión no. Si no resuelvo la diferencia, siento amargura, dolor en el corazón. Y por último, cuando en una discusión hay pecado, es porque anhelo mencionar el incidente con otros, caigo en el chisme. Pero en un desacuerdo protejo la reputación de la otra persona y no divulgo la diferencia. ¿Le ha pasado?
Que el pastor siempre, a mí se me quedó este consejo más que cualquier otro, creo, de nuestro pastor para el matrimonio. Él dice, no vaya con su familia a contar los problemas. Siempre nos dijo eso a mi esposa y a mí. No vaya. No le vaya a decir, mamá, mi esposa me trata mal. No vaya. ¿Por qué? Porque está dañando la reputación de aquel persona que usted dice amar. Esa es la diferencia, hermanos, en varios aspectos en cuanto al desacuerdo y a la discusión. A veces decimos, no estoy peleando, estoy discutiendo, es lo mismo. Cuando yo no peleo es cuando simplemente estoy en desacuerdo. David Paulison dijo esto, quiero leerles, hermanos. Dice, ¿qué es una discusión? Una discusión es cuando tú me ofendes a mí, al contrariar mi voluntad. Yo respondo confesándote tus ofensas y explicándote cómo tus fracasos, como mis fracasos, son tu culpa. Cuando digo, si solo tú fueras diferente, yo no sería lo que soy. De la misma manera, tú me confiesas mis pecados mientras te excusas de los tuyos. Hermano, ¿en cuál de estas categorías que acabamos de ver usted está cayendo en pecado? Hermano, la batalla siempre es contra el pecado. Estamos aquí juntos para decirle no al pecado, para vivir lejos del pecado. Y cuando discutimos estamos en pecado. Mire, yo tengo un vecino al cual detesta que estacionemos en su, no ni siquiera en su puerta, y eso a mí me traía mucha conflicto. No es que yo me estacionaba en la puerta de su garaje, me estacionaba en su casa, o sea, está la casa y ahí estacionábamos, era permitido. Y el vecino salía y decía, no ponga ahí. Y era un conflicto, hasta que entendí, yo no debo discutir con esa persona. Miren lo que dice Santiago 4, versículo 1. No va a salir en las pantallas, pero usted puede leerlo en su Biblia. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Note cómo compara las peleas y las discusiones. No está hablando de que la iglesia trae metralletas, trae pistolas, cuchillos, porque eso hace referencia. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Cómo es una guerra? Con armas, ¿verdad? No está diciendo eso, pero ¿cómo se parece a un campo de batalla nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias cuando discutimos? Es una exageración un poco del hecho, pero despiadadamente estamos en una guerra cuando estamos peleando. Y dice, ¿de dónde vienen estas peleas, estas discusiones, estas batallas, estas guerras? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Quiero seguir leyendo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de ira y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero aquí está el secreto. No podéis, dice, no podéis alcanzar. Dice el versículo 2, pero no tenéis, y aquí está la palabra clave, lo que deseáis. Eso se entiende como un sobredeseo, un deseo de más, un deseo desmedido, una pasión desatada, un anhelo desbocado, como un caballo que no se puede frenar. Lo que está diciendo Santiago es la discusión, las peleas, los conflictos se originan cuando mi corazón es controlado por un deseo que no estoy dispuesto a soltar. Este deseo puede ser bueno o puede ser malo, no necesariamente tiene que ser malo. Mire, cuando nosotros estamos peleando, peleamos como personas testarudas, porque nuestras emociones están desatadas, porque la ira tiene el control de nuestra vida, porque tenemos un gen a veces impregnado y decimos, es que mi papá reaccionaba así, mi mamá reaccionaba así, yo soy así porque mi papá me enseñó, yo soy así porque mi mamá me enseñó, yo soy así porque la vida me ha enseñado así. Es como que tenemos un gen impregnado en nuestra historia. A veces decimos, ¿por qué quieres pelear? A veces le ha pasado alguna vez que usted se levanta y le ve a su esposo y piensa, él quiere pelear. O le ve al vecino y le ve amargado. El vecino quiere pelear. ¿Por qué? A veces decimos que me levanté del lado equivocado de la cama, me levanté con el pie izquierdo, me fue el mal en el trabajo. Peleamos, hermanos, por una sola razón. No obtenemos lo que queremos, no obtenemos lo que nos place, no obtenemos lo que se nos antoja. ¿Alguna vez a su hijo le he dicho, no? ¿Por qué? Porque no. Papá, quiero esto. No. ¿Ha visto cómo reacciona? No reacciona bien. Empieza a llorar, a patalear. ¿Alguna vez le he dicho a algún hermano, no, no hermano, usted está mal?
El pastor en la mañana decía, no nos gusta que nos confronte. Vamos a hablar a continuación de eso. Pero muchas veces le decimos a la gente, me hiciste enojar. ¿Cuántas veces, hermano, usted se acuerda? ¿Cuándo fue la última vez que usó esta frase? Es que tú me hiciste enojar. Si piensa por un segundo en esta frase, lo que está diciendo esa persona es, tú eres el causante de mi enojo. Tú eres la razón por la cual yo actué como actué. Si no hubieras hecho lo que hiciste, yo no me hubiera enfadado de la manera que me enfadé. Y Santiago 4.1, varias veces le he dicho eso. Yo alguna vez me gozaba con una hermana, me alegraba mucho porque un día me abrazó saliendo del culto y me decía, gracias hermano Diego, porque hoy me hizo entender que no me hacen enojar, sino que yo mismo me enojo porque soy así. Y eso es lo que Santiago 4.1 está diciendo. Dice, ¿de dónde vienen las peleas, los conflictos, las discusiones? Es de ustedes mismos, no es de la otra persona. Normalmente batallamos en el matrimonio con el perdón. No sé si usted la ha pasado alguna vez. Algún joven me preguntaba, ¿cuántas veces pides perdón tú y cuántas veces tu esposa? Y es buena pregunta, ¿verdad? Como que yo pido perdón una y la próxima discusión le toca a mi esposa. Ah, ya pidió ella perdón la anterior vez, ahora me toca a mí. Algo con lo que yo batallaba, y siempre me gusta ser muy sincero, es con eso, que mi esposa me pida perdón. Ella me acaba de herir, acaba de hacer algo que a mí no me gustó. Un hermano de la iglesia hace algo que a mí no me gustó, tiene que venir a pedir perdón. Y ahí es el problema, deseamos de más. Estamos poseídos por un deseo de que la persona venga y me pida perdón. No digo que esté mal, porque al final bíblicamente debemos pedir perdón. Si alguien me viene a mí y me ofende, debe la otra persona pedir perdón. Pero casi siempre reaccionamos gritando, enojándonos. Pídeme perdón si tú tuviste la culpa. Yo no voy a ir donde esa persona si ella tuvo la culpa. No se trata de cuando uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. No, no se trata de eso. El problema es que cuando transformo un deseo en una demanda, tienes que hacerlo. Estoy poseído por un deseo que no puedo controlar. En esos momentos estoy amando más a mí mismo que a Cristo. Cuando mi corazón está controlado por un deseo que no estoy dispuesto a soltar. Deseo casarme y no importa lo que tenga que venir, puedo pelearme. Yo he visto jóvenes que se han peleado, han discutido con su papá, con su mamá, con sus hermanos, le han dicho no y allí van. ¿Por qué? Porque están poseídos por un deseo. Dice, codiciáis y no tenéis, deseáis y no podéis alcanzar. Deseamos algo, deseamos placer, deseamos estar contentos y si es que alguien me quita la razón de mi alegría, peleo. Yo recuerdo de niño cuando estábamos en la iglesia, alguna vez hicimos el teatro del ladrón de la alegría y el niño venía jugando con la pelotita, jugando, y venía un hombre vestido negro y le robaba la pelota, le robaba la alegría. ¿Qué nos está robando la alegría, hermanas? No, si no tengo aquello me robo. Estas semanas hemos batallado con el internet. Y ha sido un problema bien grande porque en estos tiempos estamos transmitiendo los cultos, estamos teniendo reuniones por internet, hoy se está moviendo mucho y se fue la paz. Se fue la paz. Empezamos a discutir en casa, empezamos a discutir con la esposa, no, es que no estás viendo, que no vale. ¿Por qué? Porque somos como unas botellas, hermanos. Vamos a Marcos 7:21. Vamos a nuestras Biblias y vamos a ver lo que dice Jesús en cuanto a esto. Estamos definiendo qué es el conflicto, ¿sí? Hablábamos que el conflicto es una diferencia de opiniones, hablamos también que el conflicto se llega cuando nuestro corazón desea algo que no está dispuesto a soltar. Por favor, en sus Biblias, hermanos, Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro, salen y contaminan al hombre. ¿Qué está diciendo Cristo? Somos como una botella con la tapa vacía. Si somos una botella y la tapa vacía, vienen los problemas y nos sacuden.
Y empieza a salir, ¿qué? Empieza a salir gritos, empieza a salir maldiciones, empieza a salir insultos, hasta homicidios, dice la palabra de Dios. Mire, ¿cuántas historias no hemos escuchado? Yo recientemente escuchamos de un niño, de un hijo que sus padres lo asesinaron acá en el Ecuador debido a esta cuarentena. ¿Cuántas personas no están ahí en la cárcel por un momento desmedido de conflicto, de ira? Dice la palabra de Dios, nos sacuden los problemas y lo que sale es lo que somos. Si el internet viene y sacude mi vida, ya no hay internet, entonces saca lo que hay en mi corazón. No es que el problema es del internet, no, el problema está en mí. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando lo zarandearon? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo respondió Jesús cuando lo insultaron, lo agredieron, lo maldijeron? ¿Cómo reaccionó Jesús cuando lo escupieron, cuando lo maltrataron y lo clavaron en un madero? La respuesta fue lo que salió de su corazón. Vamos a ir a Lucas, capítulo 23, versículo 34. Vamos a ir a Lucas, hermanos, un poquito más adelante. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Mire cómo respondió el Señor. Estaba el Señor Jesús en un conflicto con la gente. La gente lo acusaba. Jesús era inocente. Lucas 23, versículo 34, dice la escritura. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Cuando el Señor lo iba a clavar en un madero, cuando el Señor estaba siendo zarandeado, literalmente, lo que dijo el Señor fue, Padre, perdónalos. No insultó, no maldijo, no reaccionó mal. Y a veces le decimos a la esposa, hermana, usted debe reaccionar como Cristo. ¿Cómo voy a reaccionar como Cristo, verdad? Si mire cómo me trata y mire lo que hace. Mire lo que le hizo al Señor. Zarandearon la botella y lo que salió del Señor fue misericordia, amor por la gente. De nosotros está saliendo malicia, ira, enojo, gritos. ¿Cuántos días ha pasado enojado en su familia durante este tiempo? ¿Recuerda tiempos atrás? ¿Cuántos meses no pasaban enojados? Hermano, déjeme decirle que no hay nada que dañe tanto a la vida de un hijo como las discusiones entre sus padres. Porque trae inseguridad, trae miedo, trae llanto. A veces como hijos callamos, ¿verdad? Tratamos de llevar las cosas, pero daña mucho la vida de su hijo. Hijos, dañamos mucho el corazón de nuestros padres cuando ellos nos ven peleando. ¿Cómo duele ver a dos personas insensatas pelear, gritarse, insultarse? Dice el Señor, ese es un conflicto. Pero mire lo que Dios un poquito antes le había dicho a los discípulos. Lucas 22, 31. Yo siento que estamos en este momento siendo zarandeados. Lucas 22, 31. Dice la Biblia. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Estamos siendo zarandeados. Yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios por la vida en el campo. Muchas de estas cosas he entendido porque cuando era niño, papá, mamá nos iban a dejar de la abuelita y ella tenía trigo. Y cuando se zarandea el trigo se necesita mucha fuerza para sacar la semilla que hay ahí dentro del trigo. Entonces se golpea, se golpea, se golpea, se golpea y se golpea. Yo de niño daba 2 latigazos al suelo, era la era ahí, puesto el trigo y golpeaba. Y la abuelita decía, si falta. ¿Se imagina cómo hoy estamos siendo zarandeados con tantos problemas? Empezamos con el coronavirus. Hoy estamos viendo que las empresas están cerrando. Esta semana veía 2 empresas de Café de la Vaca y hay un hotel ahí en Salinas que se declararon en la quiebra. ¿Y qué empieza la gente a sacar lo que lleva adentro? No, es que es culpa del gobierno. No, es que es culpa de los periodistas. No, es que es culpa. Y empezamos a sacar nuestras amarguras. ¿Se ha puesto alguna vez con Canguila a ver las peleas ahí en Facebook, en Twitter? ¿Se ha puesto alguna vez ver cristianos cómo andan peleando? ¿Cómo como creyentes estamos poniendo nuestras ideas en el internet y lo único que sale es cosas malas de nuestro corazón y a veces lo tapamos nada más? No, pero Dios tiene el control. ¿Visto? No nos quejamos, no, que el gobierno, que esto, que el otro, que no, pero Dios tiene el control.
estamos siendo zarandeados y de nosotros está saliendo un conflicto con el gobierno, con las autoridades, con expresidentes, con exalcaldes, con personas que estuvieron antes, hermano. La Biblia dice, esto es un pecado, nuestra ira, nuestro enojo, nuestra indignación se está yendo desmedidamente hacia el pecado. Estamos escalando áreas en las cuales como creyentes no deberíamos estar. Nos estamos enojando con Dios, estamos enojados con la gente, estamos enojados con muchas personas, y lo único que debemos entender es que eso es lo que hay en nuestro corazón. Vamos a ver ahora qué es el enojo. Eso es el conflicto, una discusión, un desacuerdo entre dos partes sobre un asunto. ¿Qué es el enojo? Ahí en sus pantallas dice: el enojo es la respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos que sucede algo injusto. El enojo no es un pecado. Es la respuesta natural de mi corazón. Es un sentimiento que Dios puso ahí para yo poder reaccionar a algo injusto. Vamos a ir a Nehemías, hermanos, ahí en sus Biblias. Por favor, todos al libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 6 al 7. Vamos a ver a un Nehemías enojado. Y vamos a ver la razón de su enojo. Versículos 6 y 7 de Nehemías, dice la escritura, y empieza con esta palabra: y me enojé. Y no dice cualquier enojo, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Lo medité y respondí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Lo que estaba pasando este tiempo de Nehemías es que Israel estaba sufriendo una necesidad económica muy grande. La situación era terrible, había hambruna. ¿No veo un poquito parecido? Vamos a leer, hermanos. Iba a resumirles, pero creo que sería bueno leerlo, identificarnos un poco con lo que hoy está pasando. Nehemías 5:1 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos. Versículo 2: había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hombre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hermano, ¿no veo un poquito lo que hoy está pasando? La gente va a tener que empezar a prestar, va a tener que sacar préstamos porque ya no hay dinero. Las arcas o los pequeños ahorros que quizás usted tenía se empezaron a terminar. Ya no hay dinero. Las empresas están empezando a quebrar. Nos empezamos a sentir que poco a poco la hambruna va a llegar a nuestro pueblo, que toda esa abundancia se está terminando. Y acá dice: y Nehemías se enojó. Es interesante porque dice que incluso tuvieron que vender sus viñas, tuvieron que vender sus campos para conseguir granos, comida. Dice que tuvieron que dar a sus hijos para que sean esclavos. Y dimos a nuestros hijos en servidumbre, dice la escritura, para que sean esclavos. Tan grande era la necesidad de hambre que vendían a sus hijos por un poco de comida. Pero Nehemías dice: estoy en contra de eso. Y yo no me refiero a que no podamos estar en contra de algo. El problema es nuestra ira desmedida. Dice Nehemías: estoy en contra de eso. La gente está haciendo algo incorrecto con el pueblo. El enojo se produce cuando yo digo: eso me importa y no está bien. ¿Cuántas veces no necesita el padre enojarse con su hijo para decirle: hijo, el camino que estás yendo no está bien? Para decirle a la esposa: esposa, las cosas, las actitudes, lo que estás diciendo no está bien. Miren lo que dice en Nehemías 5:9, sigue el relato y dice: y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Hermanos, la forma en que Nehemías respondió
no fue una ira desmedida, no fue insultando, no fue yendo a tirar una piedra, no fue yendo en contra del gobierno. Le dijo, no está bien lo que están haciendo. ¿Cuánto necesitamos tener un corazón lleno del Espíritu Santo para poder manejar la situación que estamos viviendo? Para tener una medida justa de amor y verdad. Dice la Biblia que el pecado se corrige con amor y verdad. No puede ser solo verdad porque nos volveríamos legalistas, pero no puede ser amor solo porque nos volveríamos conformistas, dejando a la gente que haga lo que quiera. Nuestro gran problema, hermano, no son muchas veces nuestros deseos. Deseamos justicia. Yo entiendo los hermanos que a veces se quejan, es cierto, indigna ver cómo a veces se toman malas decisiones, indigna ver cómo la gente está muriendo, indigna ver gente en la calle muriendo de hambre y a veces ni siquiera uno poder tener para ayudarles, indigna ver esas cosas, pero no podemos desear más la comida que a Dios, no podemos desear más el bienestar que a Dios, no puedo desear más mi salud que a Dios. El problema es que tomamos un deseo y lo idolatramos, ahora la comida, ¿verdad? Por eso la gente cuando sale al supermercado se llena de cosas. ¿Por qué? Por el miedo. Pero no puedo permitir que mis emociones se descontrolan y se vuelvan desproporcionadas. ¿Por qué? Porque se convierte en un enojo incorrecto. Pregúntese, hermano, ¿por qué reaccioné de esta forma desmedida? ¿Por qué reaccioné? Cuando yo vi a alguien mentir en la televisión, tal vez, ¿verdad?, vemos las noticias, pero decimos, eso no es verdad. Lo que está diciendo es mentira. Pero ¿por qué usted reacciona de una forma desmedida? ¿Por qué saca de su corazón cosas tan malignas? ¿Por qué saca gritería, insultos, malas palabras? ¿Cuántas veces no, perdóname, no debí decirlo? No quise tratarte así. No, sí, hermano. Queremos tratar así porque eso es lo que somos. Hermano, necesitamos llegar al punto de dolor en el cual le digamos, Señor, no he respondido como tú has respondido. Hermano, yo no quiero hacerle enojar a usted hoy más, ¿verdad? No quisiera que se enoje conmigo. Lo que quisiera es que usted regrese sus ojos al Señor y le diga, Señor, no te estoy teniendo como mi mayor tesoro. En la mañana el pastor decía que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor. Cantamos ese himno y algunos hemos llorado con ese himno, pero ahora no. Yo quiero tener una buena vida. Le hemos cambiado al Señor, hermanos. Eso es el enojo. Y cuando nos enojamos solemos estar entre dos polos. Ahora usted dirá, no, yo jamás he reaccionado así. Vamos a ver dos ejemplos. En sus pantallas va a salir un cuadrito. Siguiente cuadro. ¿Cómo es que nos enojamos? Unos tenemos, y yo me incluyo, el estilo volcán, y otros tenemos el estilo iceberg al enojarnos, o cubo de hielo. ¿Somos hielos o somos lava, verdad? ¿Por qué? Porque el volcán explota. ¿Ha visto gente así? Una pequeña chispa, ¡puf! Un pequeño problema, ¡puf! Una palabra maldicha de un hijo. Yo recuerdo que de niño, yo soy muy torpe con las manos, hermanos, creo que lo notan, soy muy torpe con las manos. Cuando era pequeño siempre regaba las cosas, iba caminando, ¿verdad? Y trataba de sostener la taza de leche, pero sí iba regando. Y podía disparar el enojo. Muchas personas explotamos. Pero usted dice, no, yo nunca exploto. Pero otras personas somos como iceberg. Nos guardamos nuestra ira adentro. No porque no quiera reaccionar, sino porque no puede. Una persona que es estilo volcán dice todo lo que piensa sin filtro alguno. Es esa persona que dice, yo digo lo que sea, yo no le tengo miedo a nadie. A mí no me importa quién está parado al frente, yo le digo sus tres verdades. Pero la otra persona no suele decir lo que verdaderamente piensa. Quizás por su personalidad, quizás porque así es él, por timidez, se enoja, pero se queda callado. Pero sigue enojado, sigue siendo un pecado. Una persona volcán tiende a ser muy impulsivo. Enseguida toma decisiones en el acto, grita, hace. Quizás una persona que es más fría tiende a ser más calculadores. Empieza a maquinar, ¿cómo voy a devolverle lo que me hizo? ¿Cómo voy a devolver? ¿Cómo me voy a vengar? Una persona grita desmedidamente. El volcán lucha
con gritar, grita, grita, grita y grita. Pero una persona iceberg lucha mucho con la amargura dentro de su corazón. Quizás la persona saca rápidamente lo que siente, pero cuando se queda callado, no dice nada y se empieza a amargar en el corazón. No, a veces decimos, no, por prudencia no dije nada. No, es que no era correcto decirlo, pero si no era correcto decirlo, tampoco era correcto guardarlo en el corazón. Y guardamos amargura. Al jefe, ¿verdad? ¿Le ha pasado alguna vez que con el jefe uno no puede enojarse y no puede gritarle? Y se queda callado, y sí, si tan solo pudiera decirte tus y se queda ahí y empieza a amargarse. Con el pastor a veces, con un hermano de la iglesia a veces. No, es que en la iglesia tenemos que ser prudentes y no hay que hablar de más. Pero amargura, nos quedamos con rencor en el corazón. Quizás para una persona volcán el enojo es un momento, ¿verdad? Se enoja y se le pasa. Y no estamos hablando que ninguno de los dos sean mejores o peores, son iguales de malos. Para una persona muy callada, tipo iceberg, para ellos el enojo puede durar varios días. El volcán, ¿verdad? Saca todo y ya está, se le fue el enojo. La otra persona se queda ahí amargada, callada. ¿Le viste alguna vez a su esposa? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás enojada? No. ¿Todo bien? Sí. ¿Algún hermano de la iglesia? Hermano, algo le ha pasado. Veo que ha cambiado un poco conmigo. Tal vez pasa algo. No, todo está bien. ¿Por qué? Porque guardamos el enojo por dentro. La otra persona que es volcán viene, me grita, me insulta, es igual de malo. Una persona volcán suele perdonar a otros rápidamente. Una vez más, no es que sea bueno ser así, pero normalmente perdonan más rápido. Una persona iceberg le cuesta, le toma tiempo. ¿Ha escuchado? Déjame que me pase el enojo. Déjame que me pase la ira. Normalmente en casa tenemos de los padres los dos. Y quisiera que hagan ahí un concurso. No, no es cierto, hermano. Quizás que se identifique quién es el iceberg y quién es el volcán en la pareja. Yo le diría quién soy yo y quién es mi esposa, pero luego no me dejan entrar a casa. Pero usted ahí en confianza, ¿verdad? Dígale, yo soy el iceberg y yo soy el volcán. Yo digo las cosas y tú te las callas. Hoy vamos a ver cómo tratar con eso. Es lo último que vamos a ver. No sé cuánto tiempo vamos, espero que no esté todavía aburrido. Dice, aunque piensan que, el último dice, utilizan palabras para castigar al otro y la persona utiliza el silencio y la distancia para castigar al otro. En un conflicto, las dos personas interactúan y el volcán usa sus palabras, le hiere, usa sus debilidades, trae recuerdos a la memoria, trae asuntos no conclusos, pero la persona que es iceberg utiliza el silencio y lo castiga. Se calla, no quiere hablar, se sienta a comer, come, gracias, se va. ¿Verdad? Llega al tiempo de la iglesia, se sube al auto, se calla, se pone los audífonos y se va. El volcán no, a ver, siéntate, vamos a conversar. Utiliza las palabras del sarcasmo, el insulto, el enojo. La otra persona callada, pero igual castiga. ¿Con qué? Con el silencio. ¿Quieres hablar? No. ¿Verdad? Así somos, hermanos. Y a veces estas dos quizás formas de reaccionar se presentan juntas. A veces en una ocasión depende de la persona. Como le digo, si quizás esa persona tiene una autoridad con usted, prefiere callarse. Pero si usted tiene, pues lo lanza. Y hermanos, a veces hablamos de ser fuertes. No, fuerte de carácter. La persona que es fuerte de carácter sabe cómo manejar el conflicto como Cristo lo haría. No actúa como un volcán, ni actúa como un iceberg. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reacciona cuando usted no tiene lo que usted quiere? Quiere algo muy profundo en su corazón y no puede lograrlo. La mañana el pastor nos decía, antes envidiaba las grandes corporaciones. Yo justo esta semana viendo tantos problemas que están teniendo grandes empresas, decía, ¿verdad? Qué duro debe ser para ellos. Cuando no obtienes lo que usted quiere, hermano, no obtuvo unas vacaciones. Algunos jóvenes de este tiempo no se han podido casar. ¿Cómo han reaccionado? Con ira hacia Dios, enojados contra Dios. Unos jóvenes no han podido graduarse. Unos jóvenes tenían el sueño de irse, ¿verdad? De paseo de fin de año, que no es más que cualquier perversión, pero ese es el sueño de ellos, ¿verdad? Quieren irse de paseo de fin de año. Y están enojados porque no pueden. Hay muchos jóvenes que ahorita quieren salir a la calle y no pueden. Quieren irse con sus amigos y no pueden. Y están amargados, están en conflicto. No puede ser con una persona, con una situación.
Amargados, enojados, con iras, con los profesores, quizás amargados por la comida. Vieron que estamos acostumbrados muchas personas a comer afuera y comer golosinas, y papá y mamá sirven lo que tenemos en casa y enojados. ¿Por qué me sirves esto? No me gusta. No quiere un plato de comida y el hijo se enoja, lo lanza, lo bota. He visto jóvenes que no comen. Bueno, cuando yo veo a un joven de esta manera, solo me da ganas de aplastarle en el plato para decirle, come lo que te sirven. En conflicto. Y el punto número 3. Hemos visto dos cosas. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es el enojo? Recuerde, el conflicto es una diferencia de opiniones sobre un asunto entre dos o más personas. Puede llegar a un pecado cuando se convierte en una discusión. Puede subir escalas. El desacuerdo no es un pecado, la discusión sí. Número 2, el enojo. El enojo es un sentimiento que Dios puso, porque Él nos diseñó así, para reaccionar a algo injusto. Veo algo injusto y digo, eso me importa y está mal. Si yo veo a un hijo drogándose, no le voy a aplaudir, le digo, está mal. Mira, te estás haciendo daño. Si veo que mi esposa está sufriendo con su carácter, está quizás equivocándose en su forma de reaccionar, le digo, estás mal. Cuando veo a una persona que está yéndose al abismo, le digo, estás mal. Ese es el enojo. Lo que no puede ser es un enojo desmedida, una ira descontrolada. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo manejar el conflicto. Vieron que estamos mucho con esto de los semáforos, ¿verdad? Así que hemos puesto un semáforo. 3 formas. Recuerde, el semáforo cuando está en rojo, no debe hacerlo. Cuando está amarillo es precaución. Y cuando está en verde, ¿verdad? Hágalo. ¿Sí? Número 1, vamos a ver primero. Antes de empezar esto, hermano, nada más quiero que piensen algo. Usted y yo necesitamos mucha sabiduría de Dios para saber la situación en qué semáforo está. Si está en rojo, amarillo o en verde. Semáforo en rojo. ¿Qué quiere decir? Cuando el semáforo está en rojo, debo pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, hermanos, que una persona me hiere, que una persona me hace daño, pero debo perdonarle sin señalarle lo que hace incorrectamente. Vamos a Proverbios 19:11. Sé que ahí debe salir un semáforo. Si quiere, tómele una foto, ¿verdad? Guárdelo, anótelo. Pusimos el PowerPoint para que sea un poco más fácil, más visual, que usted lo recuerde. Proverbios, hermano, capítulo 19, versículo 11. Dice la escritura, Proverbios 19:11. Ahí en su Biblia, yo sé que sale en la pantalla, pero búsquelo, vea si es que es verdad lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Quizás está mal un versículo, yo he puesto mal, lea en su Biblia. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. El hombre mira la situación y ve el semáforo, ¡plin!, se pone en rojo. Esta situación, debo detener mi furor. Dice la escritura, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay circunstancias en las que yo debo pasar por alto. Hay circunstancias que debo ser tan sabio para saber que no necesito discutir. Ok, te voy a perdonar. ¿Cómo funciona esto? Yo qué sé, vamos a ver los esposos. Mi esposa me gritó, reaccionó de alguna manera mal. Vio cuando alguna vez me parecía chistoso porque el esposo le dice a la esposa, pásame la sal. Están comiendo y dice, ¿puedes pasarme la sal? Y la esposa reacciona, sí, nunca te gusta mi comida, no te parece nada, ¿qué está desabrido? ¿Qué está? Y el hombre solo dijo, pásame la sal. Quizás me gritó, hubo una circunstancia en la que me grita. Y yo digo, esta circunstancia tiene que ser pasada por alto. Le voy a perdonar sin decirle nada, sin reclamarle, sin señalar su pecado, porque es un pecado la discusión. Pero hay 3 condiciones, ¿sí? Vamos a ver la primera. ¿Cuándo debo pasar por alto la ofensa? Cuando la persona que ha pecado no está en condiciones de ser confrontada, ¿sí? La Biblia dice que confrontar con alguien que está enceguecido solo trae discusión y empeora el conflicto. ¿Ha visto cuando una persona está totalmente desatada en ira, no está lista para recibir una reprensión? Pues eso dice en Proverbios 9, versículos 7 y 8. Quisiera ser de ayuda a su vida, mi hermano. Ya habíamos definido ahora
Usted ve una circunstancia en la cual la otra persona no está lista para ser reprendida, para ser confrontada. Versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea, ¿qué dice? Afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Mire, quizás usted está teniendo conflicto con un compañero de trabajo y ese compañero no es creyente. Usted no va a poder ir con la Biblia y enseñarle y decirle, mira, lo que estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque le va a aborrecer. Quizás con algún hermano que es inmaduro en la fe, que quizás hizo algo que por la inmadurez, por la inexperiencia, está bien, lo voy a perdonar, voy a pasar por alto. Porque si voy y lo confronto, voy a hacer que me aborrezca. Mire lo que sigue diciendo la escritura. Versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. ¿Corrige a quién? Dice, corrige al sabio y el sabio te amará. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Porque al final, ¿quién reacciona mal cuando es confrontado? Yo qué sé, aquí está el pato, ¿verdad? Tengo un problema con el pato y le digo, a ver, mira, tengo este problema contigo. Normalmente nadie reacciona bien. Casi siempre reaccionamos a la defensiva, casi siempre reaccionamos defendiéndonos. La realidad es que muy pocas personas reaccionan bien cuando son confrontadas. Lo que quiere decir no es que no debo ir donde nadie, no, pues es que a todas las ofensas voy a pasar por alto. No, quiere decir que debo distinguir cuando Dios está poniendo el semáforo en rojo. Cuando una persona viene y me insulta, por ejemplo en el auto, no está manejando, ¿verdad? Está manejando y quizás está yendo lento o quizás, no sé, se equivoca en algo y el otro viene ¡pi! Y me empieza a insultar desde el otro carro, ¿verdad? Si yo voy y le digo, mire, usted no debe insultar. Dice la Biblia que no saque de su corazón. Esa persona no le va a entender. Lo que tengo que hacer es pedir disculpas y pasar por alto la ofensa. ¿Qué hacemos? A pelear. A gritar, y ven, y bájate del carro a ver si eres tan hombre, ¿verdad? Dios estaba poniendo el semáforo en rojo y usted no lo entendió. Disculpe, voy a pasar por alto sus gritos. ¿Cuánto nos cuesta esto? El otro día estábamos en casa con un hermano en consejería y empezamos a escuchar ruido en la calle. Un señor borracho, muy alto, muy corpulento, eh, estaba discutiendo con su esposa, estaban teniendo problemas, el auto del hermano estaba en la calle y le iban a hacer daño al auto porque estaban peleando entre dos hombres y la esposa. Y le digo al hermano, baja a mover el auto. Bajamos, el hermano movió su auto para que no le hagan daño y el borracho me empieza a insultar y me empieza a gritar. No, que metidos hijos de tal y cual y no sé qué, y no sé. Yo me quedé frío, solo me quedé parado, me quedé viéndolo y dije, el semáforo está en rojo. Yo no puedo confrontar con esa persona. Número uno, está borracha, está alcohólica. ¿Cómo voy a poner a discutir yo con un alcohólico, con alguien que sus 5 sentidos no están obrando bien? El Señor estaba poniendo en rojo. Quizás en muchas circunstancias en su matrimonio, usted no ha pasado por alto la ofensa y le ha empezado a reclamar a su esposa y ha traído peores problemas. A veces es mejor permitir. ¿Por qué? Porque la otra persona no está en condiciones de recibir la corrección. Número 2, ¿cuándo se pone el semáforo en rojo? Cuando yo no estoy en condiciones de confrontar con una persona. Ahí en la pantallita va a salir, no estoy en condiciones para confrontar con esa persona. Vamos a ver, Proverbios 17:14. Número 1, recuerda, hermano, ¿cuándo debo pasar por alto la ofensa? No debo hablar con esa persona cuando la otra persona no está lista, cuando yo no estoy listo. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. No estoy en un buen momento. ¿Cuánta sabiduría y humildad necesitamos para decir, no estoy en condiciones para reprender a una persona, quizás incluso a un hijo? Quizás, hermano, hermana, usted está desatado por la ira. Usted está controlado por su ira, por su enojo, y lo único que quiere es desatar esa ira. Desatar, y el primero que se asomó fue mi hijo, y entonces véngase para acá. El hijo algo hizo malo y ¡pum! ¿Verdad? Espera, no desate su ira, dice. Es como soltar las aguas. Es importante darnos cuenta cuando anhelo venganza,
cuando anhelo vengarme de esa persona, cuando mi motivación no es correcta, cuando mis emociones han sido heridas. Quizás lo que más convenga es esperar que mi corazón sane, que mi corazón ya no esté herido, haya perdonado. Número 3, Dios está cuando el semáforo está en rojo, cuando Dios está trabajando en mi carácter y me enseña a ser más como Él. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25. Me gusta mucho este pasaje porque muestra la realidad en la cual muchas veces Dios está usando a una persona. ¿Le ha pasado? Alguien me enseñó un día, una buena hermana de la iglesia me enseñaba y me decía, no te, no te enojes con el martillo, enójate con quien está usando el martillo. A veces la gente es como un martillo para nuestra vida y nos empieza, nos enojamos con esa persona, pero quizás hay un Dios que está usando a esa persona para formar mi carácter. Está usando a un jefe, hermano, a un jefe injusto. ¿Qué tal si Dios está usando a nuestro presidente hoy, a nuestras autoridades que yo no sé, prefiero no dar un juicio, ¿verdad? Si bien lo están haciendo mal, pero para los que dicen las autoridades están haciendo mal, ¿no será que Dios está trabajando con usted a través de esa autoridad? Y le está enseñando que su corazón no está completo en el Señor, y le está enseñando su inconformismo, le está enseñando su ira, le está enseñando su enojo, su rencor en su corazón. ¿No será que Dios está usando a malas? Recuerda cuando a Nabucodonosor, Dios dijo a Nabucodonosor, mi siervo. Dios usa muchas veces autoridades malas para formar nuestro carácter. Primera de Pedro 2, versículos 20 al 25, dice la escritura, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, hermanos, dice, no amenazaba. ¿Cuántos estamos hoy padeciendo? Yo entiendo su dolor, hermano, empresario, dueño de algún negocio. Dios entiende su dolor. Pero mire lo que le digo muy humildemente. Mire lo que Dios está diciendo. Cuando Jesús padecía, no amenazaba. Dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice versículo 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si usted lee un poco el versículo 23, dice la Biblia que con su callado, con la vara y el callado nos infundirá aliento. Dios está volviéndonos al redil a través de estos conflictos que tenemos hoy. Dios está volviéndonos al redil con las necesidades que tenemos hoy, con las pocas oportunidades que quizás usted y yo tenemos. Hermanos, Jesús cayó, no abrió su boca. A nosotros a veces, no siempre, pero nos toca seguir sus huellas. Si lo piensa por un momento, perdonar es la actitud que más me acerca a Dios, porque Él nos perdonó cuando éramos, dice la Biblia, enemigos, cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en contra del Señor. Es necesario decir, Señor, voy a pasar por alto, porque esa persona a mí me ayudó, a mí me enseñó que es bueno tener esa actitud. Perdonar, hermanos, significa que yo estoy dispuesto a absorber la deuda del pecado de la otra persona. Hermanos, una persona puede dañar mi reputación, puede dañar mi autoestima, mi trabajo. En este tiempo, el coronavirus nos ha privado de nuestra libertad, nos ha, nos ha privado de nuestras oportunidades, de sueños que teníamos, de alegrías que podría causar una boda, por ejemplo. Pueden causarnos dolor emocional, pueden causarnos dolor físico, pero cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es absolviendo ese dolor. A veces hacemos como, no, no pasa nada, le ha pasado este tiempo. No, no pasa nada, pero es una excusa para no perdonar.
Cuando viene su esposo y quizás con lágrimas en los ojos le dice, amor, perdóname, perdóname por haberte gritado, perdóname por haber usado una mala palabra. A veces perdóname por haberte insultado. Y a veces decimos, no pasa nada. Pero si no ha pasado nada. No, hermano, sí pasó. Y sí duele. Pero cuando perdonamos decimos, ¿sabes qué? Sí pasó algo, pero estoy dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a que, a pesar de que me hiciste daño, voy a renunciar al dolor. Mi hermano, ¿cuántas lágrimas no hemos derramado en este tiempo? Sí está pasando algo. Sí duele ver cómo el país está yéndose a un lugar que nunca pensamos ir, a un lugar de hambruna, a mucha gente yendo a la bancarrota, mucha gente siendo despedida. Sí pasa, pero necesitamos tolerar y pasar por alto quizás la ofensa que nuestros gobernantes están haciendo contra nosotros. ¿Para qué? Para mostrar el amor de Dios. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 13. Yo no sé en qué maneras, hermano, usted ha sido herido. Pero hoy es tiempo de decir, sí pasó, pero no voy a guardar rencor. Es un pasaje muy conocido. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y mire lo que dice al final, no guarda rencor. Hermano, cuando yo paso por alto la ofensa de alguien, no pasa nada, pero nunca más las cosas van a ser igual. No pasa nada, pero la primera pelea te lo recuerdo. No pasa nada, pero vas a ver. No, hermanos. Perdonar a alguien quiere decir que no tengo el derecho de volver a mencionar el problema a la persona. Alguna vez escuchaba, perdón, pero nunca olvido. Es imposible olvidar, hermanos. No somos una máquina que nos ponen controlar, suprimir o borrar archivo, borrar de la papelera. No se puede. Lo recordamos, pero nunca más voy a recordárselo a esa persona. Nunca más le voy a recordar lo que hizo en contra de mí. Nunca más le vuelvo, pero acuérdate lo que me hiciste. Y volvemos a hacerle sentir culpable. No puedo olvidar fácilmente la ofensa, pero si es demasiado seria para pasarla por alto, quizás usted dice, hermano, no, esta circunstancia yo no la puedo pasar por alto. Vamos a ir al segundo semáforo, ya estamos terminando. Semáforo en amarillo. ¿Qué pasa cuando el semáforo está en amarillo? Ahí en la pantallita va a salir. Semáforo en amarillo dice, ¿cuándo debo esperar el momento oportuno? Esperando el momento oportuno. Quizás usted dice, a ver, yo no puedo pasar por alto esta ofensa, no está bien pasarlo por alto porque esa persona se va a autodestruir. Si alguien viene a mí y me grita y esa persona quizás está lista para recibir la confrontación, pero debo esperar un tiempo. Sí, Eclesiastés dice la Biblia, hay tiempo para todo. A mí me encantó cuando mi abuelita leía Eclesiastés porque leía, hay tiempo para llorar. Y la abuelita empezaba a llorar, me encantaba su sensibilidad a la palabra. No tenía ninguna tristeza, pero dice la Biblia, hay tiempo para llorar. Pero luego le decía, abuelita, hay tiempo para reír, ahora sí ríase, ¿verdad? Para confrontar también hay tiempo, hermano. Uno de los grandes desafíos de la confrontación es tener el suficiente discernimiento para saber el momento ideal para mostrarle a la otra persona su pecado. Muchas veces, hermanos, la persona que acaba de pecar no está lista para recibir la confrontación. Necesitamos esperar que esa persona esté calmada. Una pregunta clave antes de confrontar el pecado de alguien, hermano. ¿Qué es lo que usted busca? Muchas veces buscamos, como le decía al inicio, nada más enojo, ira, buscamos herir, dañar. Pero dos cosas buscamos en la confrontación del pecado, en la confrontación del conflicto. Número uno, mostrarle a la persona que está en pecado. Es mostrarle y decirle, mira, la Biblia dice que lo que hiciste es un pecado y está mal delante de los ojos de Dios. A esto se llama la corrección. Cuando usted confronte a su hijo, a su hija, a su esposo, a un miembro de esta iglesia, usted tiene que ir con esa intención. Primero la corrección. No debe volver a repetir. Es triste cuando decimos,
lo va a pasar por alto. Y esa persona sigue en pecado. Yo necesito confrontar, esperando el momento correcto. Número 2, cuando confronto a alguien, debo entender y debo hacerle entender a la otra persona que debe volver a Dios y a la persona que ha herido. Esa persona no debe ser solo corregida, sino también reconciliada, hermano. A veces corregimos a las personas y les dejamos botadas. Segundo de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 verdades bíblicas: corregir, quizás a la persona hacerle ver su pecado, pero luego levantarla. Reconciliémonos. Las cosas deben estar bien. El pastor Luis Ramos dice: perdonar o reconciliarnos es volver al estado antes de la ofensa. Si usted, hermano, tiene un conflicto con alguien y ha dicho, no pasa nada, yo le paso por alto, pero lo mira y ya no puede verlo igual, lo trata y ya no puede tratarlo igual, conviven en la iglesia, en la familia, en un acto público y no puede, se siente incómodo, se siente mal. No quiero estar cerca de esa persona. Usted necesita confrontar con 2 ideas: corregir y reconciliar. No solo corregir, también debe reconciliarse. Hermano, cuando usted está insanamente airado, como está como un volcán o cuando está como un iceberg, es imposible actuar de una manera justa. Es imposible que usted resuelva el conflicto como Dios lo resolvería. Vamos a ir a Santiago, hermanos. Ahí en sus Biblias, Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Hermano, acuérdese, muchas veces tiene que esperar. ¿Por qué? Porque dice Santiago 1, capítulo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para airarse, tardo para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo importante es parecernos a Cristo, por eso nos llamamos cristianos, porque queremos parecernos a Él. Entonces, si en nuestra ira no está obrando Dios, no debo confrontar, debo esperar. El enojo, hermanos, destruye nuestra capacidad de mirar la realidad y tomar decisiones sabias. ¿Cuántas veces por el enojo estamos cegados y viene alguien y nos dice, las cosas no son así, no son como tú estás pensando? Y la persona dice, no es cierto, déjame. ¿Por qué? Porque estamos cegados por la ira, no estamos actuando como Dios actúa. ¿Alguna vez le ha castigado a su hijo con todas las iras? Y la Biblia dice corrección, no dice maltrato, no estamos a favor del maltrato. Pero a veces ha ido a su hijo y le ha castigado y le ha dado hasta que su mano se ha cansado, hasta que alguien viene y le ha dicho, espera, ya no más. Y la esposa llorando, ya no les golpees. ¿Por qué? Porque aunque usted quiere corregir, usted está poseído por la ira y no era tiempo para corregir. Cuando usted está confrontando a alguien, lo va a hacer mal si está poseído de ira. Espere, recuerde, hermano, en rojo, cuando definitivamente no se puede confrontar; en amarillo, cuando necesito esperar; pero en verde, vamos a ver el último, hermano, y con eso estamos terminando. Tercero, semáforo en verde, confrontando a una persona. Mi esposa es médico. Y si algo he admirado mucho de los médicos es la minuciosidad que tienen al momento de operar. Alguna vez, cuando al principio me interesaba, ahora me duele un poco el estómago cuando me cuentan los problemas que la gente tiene, ¿verdad? Soy muy débil de estómago y si usted me habla de sangre, de cortaduras, definitivamente me siento mal. Pero al principio le preguntaba, oye, ¿has entrado ya a una operación? ¿Has entrado con un cirujano? Y me decía, claro, ya me han permitido cortar, bueno, no sé en términos científicos, ¿verdad? Pero lo que sí entendí era la limpieza que tiene el cirujano. ¿Ha visto alguna vez? Ellos deben tener un traje esterilizado, se lavan las manos con unos ciertos parámetros con los que nos están enseñando, ¿verdad? Nosotros a lavarnos las manos. Es visto, es más, que salen con las manos levantadas, ¿verdad? Para no contaminarse de nada. La enfermera viene, le coloca los guantes esterilizados, no deben estar contaminados, nunca debieron haberse usado, le coloca, le ponen la mascarilla, le secan el sudor, todos los instrumentos tienen que estar perfectos, del respirador,
velador, tiene que estar quizás el resucitador si es que algo pasa, ¿verdad? Tienen todo, empieza la anestesia a la persona, tienen un control minucioso, el peso, la edad, le toman la presión, que no esté muy alta la presión, todas las enfermeras tienen cuidado. Es un proceso muy minucioso porque la persona está vulnerable. Le pregunté a mi esposa, pero ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que puede infectarse una herida. Está vulnerable esa persona. Una pequeña bacteria que ingrese a la persona que le está operando puede matarlo. ¿Por qué? Porque está vulnerable. Hermanos, cuando yo tengo que confrontar a alguien, es como operar una herida abierta. Es muy complicado. Se requiere de mucha sabiduría. Mire, muchos jóvenes que yo les he dado consejería han venido a mí en lágrimas. Y aunque sus pecados muchas veces han traído consecuencias duras, uno debe tener un cuidado especial con ellos, porque están heridos, porque se sienten derrotados, porque sienten que no sirven, que no valen, porque sienten que le ha fallado a Dios. Esa persona está en pecado y yo necesito como un cirujano tener la precisión y la actitud de un cirujano. Debo tener la actitud y el cuidado de un cirujano para poder sentir lo que la otra persona siente. ¿Cuántas veces, y yo el primero, hermanos, hemos confrontado el pecado con tanta dureza que la otra persona solo cierra su corazón y dice, no quiero saber nada? No quiero saber nada. Miren lo que dice en Gálatas 6:1. Ya vamos terminando, hermano. No se desconecte, ¿verdad? Hay en sus Biblias, hermanos, Gálatas, capítulo 6. Miren la instrucción que Dios nos da. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Empatía, hermanos, empatía. Sentir lo que la otra persona siente, pensar lo que la otra persona siente. Y hermanos, usted puede decir muchas cosas al respecto. Vamos a ver 4 cosas específicas ahí en las pantallas. Dice la Biblia en Mateo 7:12, no vamos a leer el versículo, pero el punto número 1 en cuanto a confrontar a alguien que le ha herido a usted, tengo que expresar mi dolor de la misma manera o de la misma forma que quisiera que otros lo expresen conmigo. Mateo 7:12, tome una nota, tómale una foto a la pantalla, dígale a su hijo, mi hijo, tómame una foto, vamos a luego a leerlo, ¿verdad? Número 1, debo expresar mi dolor de la misma manera. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando yo voy donde alguien y le digo, me has herido, me has hecho daño, debo hacerlo como yo quisiera que me hagan a mí. Es lo que nos enseña Cristo en Mateo 7:12. Número 2, cuando confronto a alguien con un cuidado de cirujano, tengo que expresar mi dolor recordando que yo también causo dolor a las demás personas. Te expreso mi dolor, pero con misericordia. Te digo tu pecado, confronto tu pecado, recordando que soy pecador. Eso está en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado, hermanos. Todos herimos de múltiples formas. Cuando usted le hieren, a veces nos sentimos únicos. Solo a mí me han hecho eso. Yo nunca le traté así. Nunca le hice eso. Y por eso tiene que venir a pedirme perdón. Y por eso le dije lo que le dije. Y él tuvo la culpa porque yo jamás lo he hecho. El primer, hermanos, en reconocer eso. Cuánta misericordia necesitamos con la gente. Hermano, usted está en pecado, pero le digo, como otro pecador. Número 3, tengo que expresar mi dolor, sabiendo que yo también puedo caer en lo mismo. Es lo que leíamos recientemente en Gálatas. Considerándote a ti mismo. Quizás en el pecado que la otra persona que yo le estoy condenando, le estoy hiriendo, quizás yo mismo caiga algún día. Así que debo expresar mi dolor hacia esa persona pensando en eso. Número 4, tengo que expresar qué fue lo que me hirió, consciente de que puedo estar equivocado. Y esta me gustó mucho. Dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Ahí en su pantalla sale. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Hermano, usted debe ir donde la otra persona. Hermana, cuando vaya donde su esposo. Hermano, cuando vaya donde su esposa. Cuando vaya donde un miembro de la iglesia. Cuando vaya donde su vecino. Vaya consciente que quizás se esté equivocando. Que quizás lo que usted pensó no es la realidad. Que quizás el dolor que a usted le causaron no es verdad. Su corazón le engañó. No, es que me viste feo. Y la esposa, amor, nunca te vi feo. No, tú me viste así. No mientas. No, te digo la verdad, no. Vaya consciente de que quizás usted esté equivocado. Un resumen rápidamente en la siguiente presentación. Todos los tres colores. ¿Cuándo está en rojo el semáforo, hermano? ¿Cuándo debo pasar por alto la ofensa? Quizás en este caso también quizás no soy la persona adecuada para ir y confrontar a esa persona. A veces yo le he pedido al pastor, pastor, mire, yo sé que no estoy en gracia con esa persona. Quizás esta joven o esta señorita a mí no me tiene mucha confianza. ¿Por qué usted no le dice? Quizás no soy la persona adecuada. Paso por alto su ofensa, pero permito que alguien lo haga. Cuando esté en amarillo, espero el momento oportuno. Miro la situación y digo, no es el momento para confrontar. Lo voy a hacer, pero no ahora. ¿Por cuándo? Cuando pasan tres cosas. Cuando esté en amarillo, cuando quizás yo no estoy listo para confrontar, cuando la otra persona no está lista y cuando Dios está trabajando en mi carácter antes que en la ofensa. Y color verde, confrontando a una persona con la precisión de un cirujano. Recuerda, hermano, estas tres verdades. Y ahora la pregunta es, hermano, está bien, a veces me he acercado donde la persona no me perdona. Le paso por alto la ofensa, no me perdona. Espero, no me perdona. Ya ha pasado años. Yo he escuchado de gente que vive años peleado con su familia. Miren lo que dice Romanos 12:18. ¿Qué pasa si una persona me responde mal? ¿Qué pasa cuando alguien no quiere reconciliarse conmigo? Pablo nos da la respuesta. Romanos 12, versículo 18. Dice la escritura, si es posible, note el condicional, si es posible, en cuando dependa de nosotros, de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Dice, con todos los hombres. A veces la reconciliación no es posible, pero necesito en mi interior pensar y decir, hice todo lo que está en mis manos. A veces estoy donde alguien maduro, hermano, pastor, mire, esto está pasando con esta persona. No he podido reconciliarme. He hecho esto, le he intentado buscar, he intentado de alguna manera reconciliarnos, que las cosas vuelvan a como eran antes, pero pastor, esa persona no me perdona. Y si quizás el pastor o una persona madura le dice, hermano, ya no depende de usted. Solo en ese momento siéntase tranquilo. A veces vamos y le decimos, oye, arreglémonos. No, bueno, y se va. Y no le importa. Va donde la esposa, ¿quieres hablar? No ha hecho todo lo que está en sus manos. No ha hecho todo lo que usted puede hacer. Cuán creativos éramos de novios, ¿verdad? Buscamos todo para enamorarlo. Y ahora que estamos casados, ¿está enojada? Ay, le dejo, a mí qué me importa. Ahora en esta cuarentena no sé a dónde se estén yendo, ¿verdad? Ahora antes iban al trabajo y volvían. ¿Dónde se está yendo, hermano, si está enojado? Es necesario hacer todo lo que está en nuestras manos. Una forma incorrecta de pedir perdón es decir, si te hice algo malo, perdóname. Si te he ofendido, perdóname. Hermano, ¿ha hecho algo usted algo malo? ¿Por qué pone la palabra duda? Porque no, si es que, no, hermano, hermana, querido hijo, niño, joven que está escuchando esto, ¿por qué no va donde la persona que usted ha hecho daño y le dice necesito asumir mi falta? Yo me equivoqué. Yo me equivoqué y necesito tu perdón. ¿Por qué no vamos en este tiempo y pensamos en aquellas personas que hemos herido? Quizás está herido esta semana a sus padres, les ha desobedecido. Está siendo un hijo rebelde. Padre, perdóname. Si es que he sido rebelde, no. Reconozca su error, reconozcamos nuestros errores. Y por último, hermano, quiero mostrar la última placa y quiero que la lea conmigo. Dice, vamos a leerlo todos en sus casas. No sé si lo van a leer, pero yo le animo a que la lea. Ahí está escrito. Dice, toda esta teoría no sirve para nada si no estoy lleno del Espíritu y disfrutando de Cristo como mi perla de gran precio. Usted puede decir, hermano, no, la teoría está intacta, pero si no vive
dependiendo del Espíritu Santo, y no piensa como Dios en su gran tesoro, no va a poder poner en práctica. Póngalo en práctica en los conflictos que se vienen. Y hermanos, nada bueno traer quizás los próximos meses. Quizás económicamente hablando, en cuanto a oportunidades, a sueños, muchas cosas van a cambiar. Pero hermano, déjeme decirle que el Señor no ha cambiado. Él sigue siendo real, sigue siendo bueno y sigue siendo la perla de gran precio de la cual usted y yo podemos disfrutar. La clave está en vivir dependiendo de Él y diciéndole, Señor, sin ti no puedo. Mis hermanos, ¿por qué no tome este tiempo para reconciliarse de verdad con su familia, con su esposa? Quizás ha hecho usted esta actitud de no pasa nada, si no me hiciste nada, ¿de qué me pides perdón si nunca pasó? No, sí pasó, pero estamos guardando rencor. Vamos a orar y si usted necesita después de este culto, está a punto de terminar, va a sonar una música, ¿por qué no toma a su familia y explica sus dolores, y explica sus frustraciones y habla con ellos, habla con Dios y arregla su conflicto con el gobierno, arregla su conflicto con la prensa, con los periodistas, arregla su conflicto con alguna persona en la red social, arregla su conflicto con Dios y su desacuerdo con Él. Necesitamos un poco más de humildad, queridos hermanos, para reconocerlo. Vamos a orar, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, podemos estar en desacuerdo con muchas personas, pero tu palabra no tiene comparación, Señor. Pero tu palabra es clara. Tu palabra dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vemos a un Nehemías, Señor, enojado, pero sin perder el control. Vemos a un Nehemías tomando acciones, pero sin amargura, sin gritos, sin descontento, siguiendo confiando en ti, en tu palabra. Señor, te ruego que cada uno de nosotros seamos así hoy, contentos con lo que tenemos ahora. Quizás no es mucho, pero sigues proveyendo. Quizás ya la vida no es como antes, pero sigue habiendo vida. Y es nada más tu misericordia, porque si vivimos para ti, vivimos, Señor. Y los días, los meses, los años que nos queden, no sabemos, Señor, podamos disfrutarlo en tu presencia, con tus hijos, con tu pueblo. Señor, si hay algún hermano, hermana, que antes de esta pandemia tuvo un conflicto, que están divididos, Señor, que están enojados, que están discutidos, peleados, enemistados, separados. Señor, permite que reconozcan cuándo es necesario pasar la ofensa, cuándo es necesario esperar quizás ya han esperado y necesitan hoy, se ha puesto en verde para poder confrontar, pero con una paciencia de un cirujano, Señor. Poder tratar las heridas, poder tratar los dolores con mucho cuidado, Señor, debido a que nosotros mismos podemos caer en lo mismo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque aún en los momentos más quizás de descontrol en nuestra vida, trae gozo. Te pido, Padre, por esta semana que está empezando, Señor. Danos la fe, la voluntad para hacer lo que esté en nuestras manos y la confianza suficiente para dejarte a ti lo que no esté en nuestras manos. Señor, sé que hay muchos hermanos que su trabajo no ha habido ingresos. Señor, que muchas decisiones que se están tomando va en contra de lo que ellos quisieran hacer. Pero, Señor, danos contentamiento para poder entender lo que tú estás haciendo con nosotros y no entrar en amargura, rencor, enojo, no empezar a quejarnos, Señor, no más bien confiar en ti. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.